Blindaje a la Calderón. El paciente entró convulsionado al hospital. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene. Unos dicen que es apenas un ataque de estrés, otros que es un infarto. Hay quien aventura a decir que es una embolia. Los más pesimistas dicen que está en los estertores de la muerte. De pronto aparece un cirujano y cita a los medios para anunciarles que el paciente entró a quirófano. Dicen que lo van a abrir y que le van a hacer una operación a corazón abierto, que también le practicarán una doble transfusión de sangre para contrarrestar la hemorragia y que le van a extirpar el páncreas ante el temor de que tenga cáncer. Pero, un momento, ¿cuál es el diagnóstico, doctor? Y no hay respuesta definitiva. Y no la hay porque apenas se están tomando las radiografías, porque todavía no se tiene el resultado de los análisis. La sorpresa es aún mayor, porque unas horas antes el cirujano y su equipo habían dicho que se trataba de un simple catarro, que no había nada de qué preocuparse. En esa ocasión dije que Estados Unidos tenía neumonía o pulmonía, pues tiene una pulmonía muchísimo más grave de la que esperábamos y por lo mismo la consecuencia sobre nosotros ha sido más severa también de lo esperado. Algo más o menos así fue lo que sucedió esta semana con el anuncio del programa emergente para enfrentar la crisis económica, dado a conocer el miércoles por el presidente Felipe Calderón. Una operación blindaje enmarcada en 5 puntos que intenta crear lo que dan en llamar un contraciclo económico, lo que el ciudadano común y corriente llama nadar contra la corriente. Concretamente, propuse un programa para impulsar el crecimiento y el empleo que consta de 5 grandes medidas. Primero, ampliar el gasto de infraestructura del gobierno. Segundo, cambiar las reglas de ejercicio de ese gasto. Tercero, construir una nueva refinería para petróleos mexicanos. Cuarto, impulsar de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas empresas. Y quinto, acelerar la desregulación y la desgravación arancelaria. La intención, no hay duda, es buena. Existe una legítima urgencia presidencial por impedir que la neumonía financiera de los Estados Unidos termine por postrarnos también en la cama. Precisamente por ello, el día de ayer presenté ante el Congreso de la Unión una serie de propuestas, no solo para rectificar nuestras estimaciones acerca de la economía del próximo año, sino y sobre todo para preservar la planta productiva, estimular el crecimiento económico y evitar la pérdida de empleos. Pero tan malo es no actuar como actuar precipitadamente. El efecto de no hacer nada o de hacer algo a destiempo, sin tener el diagnóstico más o menos completo, podría ser igualmente dañino, sobre todo cuando los mensajes que se envían lucen contradictorios. Primero, reiterando una y otra vez que la economía mexicana está sólida, que está lejos de caer en una crisis, que allá en el resto del mundo es pulmonía y que acá es un simple catarro. Sigo yo insistiendo que estamos resistiendo con instrumentos, con políticas, la embestida del exterior y bueno, pues lo que estamos tratando de hacer ahora pues es mitigar los coletazos de ese problema tan serio que ya no nada más incluye a Estados Unidos sino también a Europa. Para luego salir a decir que es un catarro más fuerte de lo que pensábamos, para terminar interviniendo los mercados cambiarios y evitar un mayor desplome del peso, que ya alcanzaba un 40% de devaluación en cosa de días. Para salir a dar mensajes a la nación el miércoles y luego el jueves, mensajes que lejos de calmar los ánimos, terminan por intranquilizar, porque ya se nos había vendido la idea de que aquí no pasaba nada. Y si hay que interrumpir la telenovela de la noche, es porque aquí pasa algo. Mensajes de un optimismo tan desbordante y de unos planes tan grandiosos que después de ser escuchados nos obligan a decir: caramba, si todo es tan bueno, ¿por qué la crisis no nos azotó antes? Es cierto, hay que reconocer que la disciplina presupuestal es uno de los éxitos de las administraciones panistas, de la de Fox y de la de Calderón, y por eso estamos mejor preparados para enfrentar las contingencias financieras globales. Pero también es cierto que estamos más globalizados que en la última gran crisis de aquel error de diciembre del 95, cuando apenas pisábamos la antesala del Tratado de Libre Comercio. Lo que no se escuchó en los 2 mensajes presidenciales fue la explicación de por qué el peso alcanzó los 14 por dólar,
¿O alguien ignora que la salida más fuerte de dólares es producto de que los fondos de pensiones norteamericanos, que tienen inversiones en CETES o en acciones mexicanas, tienen que vender sus posiciones acá para tapar los descalabros del subprime, la banca y Wall Street de allá? ¿Existe alguna forma de impedir que frente a las finanzas globalizadas, los bancos mexicanos que están más sólidos salgan a cubrir posiciones de sus casas matrices en Nueva York o en Madrid? ¿Eso no impacta en nuestra economía? Tampoco escuchamos que ante la recesión norteamericana, la caída de la industria automotriz es inevitable y que ello abatirá las compras de acero y de autopartes, de parabrisas, de arneses y de muchos otros componentes que se hacen en grandes empresas mexicanas. Y si eso ocurre, el empleo mexicano también sufrirá. Y cuando el empleo sufre, vienen las crisis para pagar. Primero las hipotecas, luego el automóvil y más tarde la tarjeta de crédito. Es una película que junta o en fragmentos ya vivimos en el 76, en el 82, en el 87, en el 95 y en 2001. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Y en esos meses sufrimos una salida de capitales enorme. No recuerdo muy bien las cifras, pero si digo más de 20,000 millones de dólares, creo que no estoy exagerando demasiado. Nos costaba una enorme cantidad de recursos y en muchas ocasiones nos acabamos todas las reservas con tal de estar sosteniendo el tipo de cambio de manera artificial. Por eso extraña la euforia presidencial para anunciar que para ponerle un blindaje a la crisis global, para construir un dique a prueba de tsunamis financieros, se va a recurrir al guardadito y se va a dejar correr el gasto. Es como si el padre de familia llegara a la casa después de ver que los negocios de los alrededores están bajando las cortinas por quiebra y les anuncia a la esposa y a los hijos que a contrapelo él va a romper el cochinito para ampliar la casa, para cambiar la iluminación, para comprar un auto nuevo. Es cierto que no tenemos el nivel de postración de otras economías. De hecho, aprendimos las lecciones. Pero también es cierto que los tiempos económicos de hoy son tan inciertos, tan inéditos, que no existe fórmula probada. Y sí, en cambio, cualquier viento en contra puede lo mismo elevarnos que desplomarnos. Depende de la destreza de quien esté manejando la cometa. Porque en el mismo momento en que el presidente Calderón alentaba a los mexicanos, se anunciaba la quiebra de Comercial Mexicana y la bolsa de Tokio caía 10%. Por eso es importante hoy evaluar las condiciones en las que se plantea el anunciado plan para el crecimiento y el empleo, para impedir que el viento en contra, lejos de elevarnos, termine hundiendo a la cometa en la arena. Para tratar de entender la errática política de comunicación de un gobierno que dedica meses a convencernos de que urge abrir la industria petrolera a la inversión, porque no tenemos ni para construir una refinería. Y hoy anuncia que se construirá una refinería con el guardadito que se hizo con los excedentes petroleros, que por cierto, es apenas una 10ª parte del extra para carreteras.